llámelo como quiera, una especie de azar conspirativo hizo que desde el año pasado me viniera para este lugar, aburrido de la ciudad. Aquí me encuentro, ¿cómo decirlo?, libertariamente cautivo, por voluntad propia, hablando conmigo mismo como un loco y con el otro loco del potrero, que se llama Muñeco, un caballo viejo que ni se deja tocar y hace las veces de guadaña aquí, por lo menos. Él en lo suyo y yo en lo mío, que no es mucho. No es más que cuidar un girasol, contar abejorros. ¿Y qué le parece el balcón, ah? No hay bobo de malas. De acá se ve la represa y las montañas, que ponen a trabajar la imaginación. Porque qué intriga saber qué hay detrás. Y para no buscar en Google, más bien me lo invento. O usurpo la imaginación de otros que quita menos energía. Pues si un caballo fue senador en la antigua Roma, a mí me tocó uno culebrero. No parece tan viejo, pero se las sabe todas, o por lo menos miente con mucha naturalidad. La verdad, nadie me ha sabido decir con exactitud qué edad tiene, pero tampoco me sorprendería que haya cabalgado toda la historia. Así empieza Timeo, uno de los diálogos de Platón en el que se habla de una guerra entre los habitantes de Atenas y un pueblo desconocido que vivía más allá de las columnas de Hércules, la mítica Atlántida. Desde entonces, cientos de investigadores han querido encontrarla sin éxito. Quizá esa Atlántida de Platón, pienso, hacía referencia a una civilización lejana en el tiempo y el espacio. Se dice que tenía mucha flora y fauna, así como la tenía esta tierra. Pero aquí, en lugar de griegos y atlantes, de columnas de Hércules, de batallas navales, habría que hablar de aborígenes taamíes, de colonizadores españoles y de un batolito que yo creo que le hubiera quedado grande al mataleones al hijo de Zeus. Con estos pueblos indígenas vino a luchar Francisco Núñez Pedroso con toda su gente, en una expedición sanguinaria que concluyó con el sometimiento de los taamíes. Los reductos indígenas más auténticos fueron los de San Antonio de Pereira y San Antonio del Peñol. Este pasado está aún más oculto, incluso por debajo del pueblo que naufraga al bajar esta colina. Me gusta esculcar el rebujo de esta casa. Está en ruinas, que puede ser la historia de muchas. Me gusta también recordar o imaginar, que es casi lo mismo, la historia de ese pueblo sumergido. Desde su fundación podría detenerme en nombres vertiginosos, como San Antonio del Remolino del Peñol, tal como lo llamó Fray Miguel de Castro y Rivadeneira y Bolaños, que para pronunciarlos se queda la lengua dando vueltas, o en páginas como la del Camino de Juntas, por el año 1779, que atravesaba precisamente estas tierras, cuando aún conservaban sus pastizales y el río hacía meandros serpenteando entre cañones. También estaba la historia del Camino de Islitas, de las recuas de mulas y de los sacrificados cargueros que desde el Nare surtían de modernidad al Valle de Aburrá, muchas veces con el alto costo de sus vidas. Justamente de ahí viene toda la historia de los silleteros.
Y si alguien se pregunta, como yo, por lo del remolino, este se formaba por el río Negro que baja de occidente a oriente hasta chocar con una roca todo el frente del antiguo cementerio, y justo cuando se encontraba en la desembocadura de la quebrada Guamito, en la explanada detrás de esa montaña, que era conocido como Pueblo Viejo y el Zacatín, era el lugar del primer poblado indígena. De ahí el río torcía hacia el norte. Hace más o menos 60 años inicia la inundación de estas tierras, con promesas líquidas y gigantes de hierro que arrasaban a su paso con aleros de techos, con esquinas, andenes y vías enteras, en un proceso doloroso de desarraigo, de lucha social por todos los derechos vulnerados, que terminó a principios de los años 80 con la construcción del nuevo Peñol. Todo este proceso trajo consigo consecuencias que afectaron a la comunidad, más aún cuando se transformó completamente su entorno. Los campesinos, acostumbrados a un paisaje netamente tradicional, dedicados a las labores agropecuarias, a trabajar la tierra, se vieron obligados a vender sus parcelas, sin alternativa de oposición, ya que habían muchos intereses en juego. Y luego su paisaje se convirtió en un gigantesco lago, transformando de esta forma su actividad y sus costumbres. Luego el agua se hizo luz, transformando toda la dinámica de este territorio que se volvió un atractivo turístico con un colorido museo al aire libre y un gigante de piedra al que se puede subir para atisbar y ya estando arriba, mirar con desconfianza de que todo lo que lo rodea es una creación del hombre. La inundación total de la cabecera urbana, donde estuvieron asentados por más de 300 años, implicó la desaparición de sitios que cargaban con su identidad. Prácticamente les tocó inventarse una nueva. Aún se discute la existencia de la mítica ciudad de los diálogos de Platón, de esa Atlántida, que duerme bajo el agua, como esta. Pero en cambio aquí, esta casa, que perteneció al médico Demetrio Galeano, sí es testigo de la primera vida del pueblo. Y la cruz que emerge al fondo, que emerge del agua, señala el lugar exacto donde quedaba el templo, donde se alzaban las plegarias anfibias de los habitantes del pasado, del viejo Peñol, de la nueva Atlantis. Y todavía al recorrerla se encuentran voces con las que conversar, como saliendo de cada pared. En el 92 se secó la represa y apareció el pueblo. Y la gente del pueblo bajaban y recordaban dónde quedaban las casitas. Ve, aquí queda la poseta, ve aquí. Ve, ahí estoy con hay un abogado que me dice, le pago lo que sea si me encuentra en aquel llano allí eso lo llamaban una canoa. Una canoa era donde le echaban la comida a los perros, a los marranos. Me dice, está ahí en ese plano. Y estaba buscando y no lo pude encontrar. Y me dice, le pago lo que sea por la canoa. Sáquemela y yo la compro. Los pelados del Peñol no conocen su propia historia. Es que el Peñol se desapareció por completo prácticamente. Era una población de 12.000 habitantes. Y a medida que les pagaron, lo indemnizaron, se fueron yendo. Y quedaron apenas 3.400. Al momento de tumbar las torres de la iglesia, habían 3.483 personas apenas en el pueblo, de 12.000. Entonces la gente que se desapareció, el pueblo con eso se perdió lo que llamamos, y esto lo sabes muy bien vos, lo que es la identidad cultural del pueblo. Al perderse esa identidad cultural, la gente del pueblo, hermano, no los prepararon moral o psicológicamente para los cambios que se iban a venir.
Ahora las nuevas viviendas rodean ese pasado cercano que a veces el tiempo amaga destapar, cuando las turbinas rugen con fuerza y el agua va cediendo a su sed. Desde esta hermosa espera, veo cómo baja el nivel de la represa y me hago una apuesta mental. Espero ver si primero brota la flor del girasol que sembré o la cúpula del viejo templo sobre la superficie de las aguas.